Cordial saludo, estimados docentes. El día de ayer, 5 de noviembre de 2021, inició la divulgación del proceso de selección concurso docente 2021. Para esto vamos a ingresar en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cnsc.gov.co. Vamos a dar clic en procesos de selección en desarrollo. Encontramos la convocatoria 2150 a 2237 de 2021, directivos docentes y docentes. Damos clic. Dentro nosotros podemos encontrar los departamentos y dentro de cada departamento vamos a encontrar el acuerdo y las entidades certificadas en las cuales se están ofertando los cargos. En mi caso voy a dar el ejemplo con el departamento de Cundinamarca y miraremos el acuerdo que se encuentra dentro de cada uno de los departamentos y las entidades certificadas. Cundinamarca pues tiene diferentes entidades certificadas. Tenemos la Secretaría de Educación de Cundinamarca, tenemos Bogotá como distrito capital, tenemos Chía, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Soacha, Zipaquirá. En este caso voy a tomar el departamento de Cundinamarca y con base en este acuerdo ustedes se pueden guiar para mirar el de ustedes. Si usted se va a presentar por otro departamento o por otra entidad certificada, como Amazonas, Antioquia, podrá usted ver dentro de cada departamento los cargos que se ofrecen. Entonces vamos a hacer la explicación del acuerdo con base en el de Cundinamarca. Tenemos que este concurso va a ser mayoritario. ¿Qué quiere decir? Mayoritario es que va para las entidades certificadas, no es como el concurso del posconflicto que era por municipio donde se generaba unas plazas, no, este va a ser a nivel de entidades certificadas, a nivel de departamentos, y dentro de los departamentos pues hay unas entidades certificadas, unos municipios que administran sus propios recursos. Ya nos dice este acuerdo que este concurso va a ser mayoritario, como ya lo explicamos hace unos instantes. Tenemos que en este momento estamos en etapa de divulgación o de convocatoria, como aparece aquí. Ya es oficial esta convocatoria que podemos encontrar en la página de la comisión, es mayoritaria y ya se publicó el acuerdo. El acuerdo para el proceso de selección, falta en algunos que se cargue el anexo al acuerdo. En el anexo pues nos va a dar información más detallada sobre cómo será el proceso de selección. Entonces debemos esperar a que se cargue el anexo para poder complementar y aclarar muchas dudas que surgen respecto a este concurso de méritos. Tenemos que se va a hacer el pago del PIN y que se va a designar una institución de educación superior o puede ser el convenio con el ICFES para que se adelante desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la conformación o la consolidación de los resultados. Tenemos también que, como lo dije anteriormente, estamos en etapa de adopción de la convocatoria y divulgación. Estamos en divulgación y después de que ya se haya cargado el acuerdo, el anexo y en caso de ser necesaria algunas modificaciones, pasado un tiempo comenzarán la etapa de inscripciones. Acá podemos ver todo el procedimiento cómo será y esto aplica no solamente para Cundinamarca, aplica para todas las otras entidades certificadas. Tenemos que después de esta divulgación seguiría la inscripción y publicación de admitidos a las pruebas, tenemos aplicación de pruebas de aptitudes y competencias básicas y pruebas psicotécnicas, publicación de resultados individuales de pruebas de aptitudes y competencias básicas de la prueba psicotécnica y atención de las reclamaciones que presenten los aspirantes. Tenemos también recepción de documentos, publicación de verificación de requisitos mínimos y atención de reclamaciones que presenten los aspirantes. También aplicación de pruebas de valoración de antecedentes y entrevista a los aspirantes que cumplieron requisitos mínimos para el cargo. Seguiría publicación de resultados de las pruebas de valoración de antecedentes y entrevista y atención de las reclamaciones. Tendremos también consolidación de los resultados de las pruebas del concurso, publicación y aclaraciones. Y por último, conformación, adopción y publicación de las listas de elegibles y ya vamos a ampliar la información de esto. El periodo de prueba pues dice que se especifica según la entidad territorial certificada, pero también nosotros podemos guiarnos por el decreto 1278 de 2002. Aquí ustedes podrán encontrar
toda la información que requieren sobre la convocatoria y cómo funciona el servicio educativo para los docentes que comenzaron a vincularse después, bueno, durante el año 2002, aproximadamente en el mes de junio, que es el decreto. Tenemos que se va a pagar 1.5 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Para el caso de los docentes se cancela el PIN por nivel profesional. En este caso no va a haber nivel asistencial ni técnico, no. En el caso de los docentes nosotros debemos cancelar el valor del PIN por nivel profesional y este tendrá un valor de 1.5 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿Cuánto es esto? Aún no sabemos. Sabemos el valor de este año de los PINs, que era de 30.300 y de 45.450, pero es muy probable que el pago de los derechos de participación tenga que hacerse el siguiente año, o sea, en el 2022, y esto tendría un ajuste con base en el salario mínimo. También los pagos, pues uno hace el registro en SIMO, carga la documentación necesaria y desde el mismo SIMO se descarga el certificado o se paga por PSE. Seguiremos bajando en este documento. Aquí nos aparece empleos convocados. Nos va a aparecer, dependiendo de la entidad certificada a la cual usted se postule, si es para Cundinamarca, para Arauca, para Tolima, para Antioquia, etcétera. Dentro de ese departamento ahí están las entidades certificadas y les va a mostrar, en el caso de sus acuerdos, la cantidad de empleos que se están ofertando. Recordemos que en el caso de los docentes tenemos los directivos docentes, los docentes de aula y los docentes orientadores. Aquí nos va a aparecer el total de vacantes en cada uno de esos empleos. También tenemos que se debe tener en cuenta el manual de funciones, requisitos y competencias. Debemos también esperar de que este manual de funciones, requisitos y competencias esté actualizado. Faltan algunas modificaciones para incluir normas que surgieron hace poco. Por lo tanto, el manual de funciones que tenemos en este momento está desactualizado. Debemos esperar que se publique el nuevo manual, pero podemos guiarnos en el anterior para comenzar a consultar ejes temáticos. Se incluirán algunos requerimientos de ley, pero no tendrá muchas modificaciones este manual de funciones. Tenemos que los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos reportados en la PEC, que la entidad solicite con posterior a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la etapa de inscripciones, pues se pueden realizar, siempre y cuando no modifique la cantidad de empleos o de vacantes reportadas. Después de que ya comencemos etapa de inscripciones, que es carga de documentos y el pago, no se puede hacer modificaciones a este acuerdo. Este acuerdo, como les estoy diciendo, se puede modificar en cualquier momento si así lo requieren, o puede continuar tal cual está. Debemos nosotros ingresar, registrarnos en SIMO y consultar la oferta pública de empleos de carrera cuando comiencen a cargarlas. Igualmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil hará un comunicado sobre este procedimiento de inscripciones. Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Ya sabemos, la divulgación se hará a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el registro, carga de documentos, toda la información que necesitamos saber la vamos a encontrar en SIMO. Ya lo dijimos anteriormente, se puede modificar la convocatoria o se puede complementar si hizo falta añadir algo, si la ley de primer empleo, si faltó hacer algunos ajustes respecto al manual de funciones que no se encuentren aquí en este anexo, pues se realizarán siempre y cuando esto se haga antes de iniciar la etapa de inscripciones. Dice que después de que ya nosotros ingresemos en etapa de inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas de la comisión. Ya sabemos nosotros que hemos participado en varios procesos de selección que las fechas no van a ser estables, esas pueden modificarse, se pueden ampliar los plazos o podrían por tutelas o por otras situaciones ampliarse los términos, el tiempo de las diferentes etapas. Aquí nos aparece ampliación del plazo de inscripciones. Nos especifican que si antes de finalizar el plazo de inscripciones no se han inscrito aspirantes para 1.
o varios empleos o para alguno se cuenta con menos inscritos que vacantes, la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, lo cual se divulgará en oportunidad a los interesados en la página de la comisión con las alertas que se generan encima y en el sitio web de la entidad de objeto del proceso de selección. Este concurso docente, recordemos que es distinto a las demás convocatorias que realiza la comisión, porque en el caso de ellos pues serían las vacantes desiertas, pero en este caso no son vacantes desiertas, sino que se va a ampliar el plazo para que se inscriban más aspirantes. Tenemos que las pruebas a aplicar son de tres tipos: pruebas de actitudes y competencias básicas, que estas eliminatorias se debe pasar con una puntuación que la veremos más adelante. Tenemos las pruebas psicotécnicas para mirar el perfil del docente y valoración de antecedentes y entrevista. Valoración de antecedentes quiere decir estudios y experiencias adicionales a lo mínimo que le pide la OPEC encima. Y tenemos también la entrevista. Aquí en esta página, en la página 11 de 19, podemos nosotros encontrar las pruebas que se aplican, el carácter y la calificación mínima para continuar en el proceso de selección, además de que nos aparece también el peso porcentual. Entonces, vamos a explicar esta tabla. El tipo de prueba, actitudes y competencias básicas, ya lo dijimos, es eliminatoria. Para usted poder continuar en el proceso de selección, debe sacarse en los docentes una puntuación de 60 sobre 100 y los directivos docentes 70 sobre 100. Si usted saca 60 o 70 respectivamente, continúa en el proceso de selección. Si no, hasta ahí llegó su participación en este concurso de méritos. Tenemos que para el caso de los directivos docentes, la prueba de actitudes y competencias básicas tiene un peso porcentual del 55 y para los docentes 65%. La prueba psicotécnica, que evaluará el perfil del docente, es clasificatoria, no importa la puntuación que usted se saque, sigue en el proceso de selección. Pues no tiene en sí una calificación mínima probatoria, pero sí tiene un peso porcentual. La psicotécnica para los directivos docentes tiene 15% y para los docentes 10%. Para la valoración de antecedentes hace referencia a estudio y experiencia adicional a lo que le piden al mínimo. Es clasificatoria, no importa la puntuación, sigue en el proceso de selección. No tiene calificación mínima probatoria. Para los directivos docentes tiene 25% y para los docentes un peso de 20%. Para la entrevista es clasificatoria, no importa la puntuación, no tiene una calificación mínima probatoria, pero sí tiene peso porcentual para los directivos docentes de 5 y para los docentes un peso de 5 también. La prueba de actitudes y competencias básicas es la única prueba del proceso de selección que tiene un carácter eliminatorio y su calificación mínima probatoria es de 60 puntos de 100 para los docentes y de 70 puntos de 100 para los directivos docentes. Los directivos docentes pues serían los coordinadores y los rectores. Bien, sigamos verificando este acuerdo. Dice que si llegado el momento de aplicar las pruebas escritas que nos citan para ir a una institución a presentarlas, se siguen teniendo la situación de COVID-19, pues se deberá acudir a presentar las pruebas atendiendo los protocolos de bioseguridad. Verificación de requisitos mínimos hace referencia a que usted cumpla con los requisitos, como su nombre lo indica, de estudio y experiencia para poder participar en el cargo. Si le piden título de normalista superior y un año de experiencia o solamente título de normalista superior, porque puede suceder, pues usted va a cargar su título de normalista superior, o si le piden un título de licenciatura o un pregrado, usted cargará su título de pregrado, y si le piden experiencia de un año, usted debe cumplir con un año de experiencia. Si no cumplo con el año de experiencia, no se postule esa vacante. Si usted no tiene el título de pregrado, sino un título de normalista, no se postula ese cargo, porque se va a quedar en la etapa de verificación de requisitos mínimos. Si usted
tiene una situación contraria, que aparte de su título de pregrado, tiene una especialización, maestría o doctorado, pues las va a cargar y eso se le va a tener en cuenta en la etapa de valoración de antecedentes, que esto le va a dar más puntuación. Usted puede cargar los documentos hasta el último día hábil de la etapa de inscripciones. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, pues serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo expliqué, si le piden en la OPEC título de pregrado, usted debe tener su título de pregrado. Si le piden un año de experiencia, pues tenga un año de experiencia. No se postule si no cumple los requisitos porque no será admitido. Publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos se va a hacer a través del aplicativo SIMO y después de estos pues saldrá un listado de los que son admitidos y los no admitidos o inadmitidos. Prueba de valoración de antecedentes, como ya lo dijimos, se le clasifica, se le evalúa estudio y experiencia adicionales a los que le pide la OPEC, la oferta pública de empleos de carrera. Y en el caso que les dije anteriormente en el ejemplo, si usted tiene título de pregrado y un año de experiencia, depende de lo que le pide la OPEC, pero usted tiene su título de maestría, doctorado, especialización y no tiene un año, sino tiene 4, 5, 6 o más, usted los carga, que esto le va a servir para prueba de valoración de antecedentes y le va a dar más puntuación. Se realizará la prueba de entrevista. Si hay alguna irregularidad en el proceso de selección, pues podría que estas pruebas no sean tenidas en cuenta, o si se llega a corroborar que alguno de los participantes cometió alguna irregularidad sobre estas pruebas, pues sería también excluido del proceso de selección. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección, pues se puede modificar siempre y cuando se haga la reclamación o se constate que hubo un error al momento de validar esa puntuación que usted obtuvo. Tras esto se seguiría la publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. Cuando hablamos de resultados consolidados, como ya lo vimos anteriormente, pues se tiene en cuenta las pruebas escritas, las pruebas psicotécnicas, la valoración de antecedentes y la entrevista. Todo esto sumará un 100% y con base en esa puntuación total que usted tenga, se comienza a hablar de lista de elegibles. Conformación y adopción de la lista de elegibles. Esto se hará teniendo en cuenta la entidad certificada en educación para la cual usted se postule. Y bueno, la lista de elegibles va a tener una vigencia de 2 años que, como ya lo hemos dicho, se encuentra establecido en el decreto 1278 de 2002. Las listas territoriales de elegibles incluirán la posición, o sea, si quedó de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, los nombres y apellidos de esa persona, el número de documento de identidad y el puntaje final consolidado obtenido por cada aspirante, el cual se expresará en escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y 2 decimales. Por ejemplo, digamos, una persona pasó con 72,85. Entonces ahí tenemos la puntuación. 72,85 sería un ejemplo para la parte entera y 2 decimales. Desempate en la lista de elegibles, pues debemos leer esta página 15 y 19, ahí están las situaciones en las cuales o el procedimiento para hacer el desempate en caso de que 2 personas tengan la misma puntuación. Digamos que ambos sacaron 61.95, se tienen en cuenta estas situaciones para hacer el desempate. La publicación de las listas de elegibles se hará a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles o BNLE. Exclusión de las listas de elegibles. Aquí podemos leer este documento y podremos aclarar más dudas sobre por qué razones se excluye una persona de la lista de elegibles. Modificación de las listas de elegibles, firmeza de la posición en una lista de elegibles, firmeza total de una lista de elegibles, recomposición automática de las listas de elegibles,
Vigencia, como ya lo dijimos, de 2 años a partir de su publicación, perdón, de su firmeza total. La validez de la lista de elegibles, la audiencia pública de escogencia de vacante definitiva en el establecimiento educativo. La audiencia es la citación que le hacen a ustedes para escoger su vacante. Si usted se postuló para un cargo de docente de aula o un docente de primaria, y hay digamos que 400 vacantes, comienzan a escoger del 1 al 400. ¿Cómo lo escogen? Pues las personas que obtuvieron el primer puesto van a escoger de primera, el de segundos, terceras de tercero y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que si usted se postuló para un cargo docente, debe escoger un cargo docente. Si se postuló para un cargo directivo docente, pues debe escoger un cargo directivo docente, según si fue rector o si fue coordinador. Nombramiento de periodo de prueba, esto se rige con base en el decreto 1278 y el decreto 1278 establece que usted debe haber trabajado mínimo 4 meses durante el año académico. Si no alcanza a cumplir esos 4 meses, se le evalúa finalizando el siguiente año. Bien, comunicado el nombramiento, el designado dispone de un término improrrogable de 5 días hábiles para comunicar a la entidad territorial su aceptación al cargo y 10 días hábiles adicionales para tomar posesión del mismo. En caso de no aceptar o de no tomar posesión del cargo en el término establecido, la entidad territorial certificada procederá a nombrar a quien sigue en la lista de elegibles, salvo que el designado, o sea la persona, haya solicitado una prórroga justificada para su posesión y la misma sea aceptada por la entidad territorial certificada, la cual no puede ser superior a 45 días calendario. Al final del periodo de prueba, el educador será evaluado por el rector o director rural o, tratándose de los referidos directivos, por el nominador de la respectiva entidad territorial certificada en educación o su delegado, siguiendo el protocolo que adopte la Comisión Nacional del Servicio Civil de conformidad con la propuesta que someta a su consideración el Ministerio de Educación Nacional. ¿Esto qué quiere decir? El rector, el coordinador, el director rural, su jefe inmediato, le va a evaluar su periodo de prueba. Si usted aprueba el periodo de prueba, dentro de algunos días o meses podría salir su nombramiento en propiedad, donde usted ya adquiere los derechos de carrera, pero debe tener en cuenta que usted debió haber laborado mínimo 4 meses en el correspondiente año académico, antes de finalizar el año. Si no alcanza ese tiempo, lo evalúan al siguiente año. Bueno, derechos de carrera, derechos laborales y vacancia temporal del empleo del cual es titular y del periodo de prueba. Toda esta información ustedes la pueden ver en el acuerdo de su convocatoria, como ya les dije. Ustedes simplemente ingresan acá en el departamento, miran a ver cuál entidad certificada en educación ustedes se van a postular. Lean, por favor, antes de iniciar la inscripción, lean el acuerdo y el anexo de los procesos de selección, que esto les va a aclarar muchas dudas y les va a orientar. Les pediría grandemente que lean principalmente pues el acuerdo, que es lo que le va a guiar. Este acuerdo se encuentra muy resumido. Después lean el anexo al acuerdo. El anexo al acuerdo le da información más detallada sobre cada una de las etapas. Gracias por la atención. Éxitos. Los invito a que se suscriban a mi canal dando clic en suscribirme. Lo pueden hacer desde su computador o teléfono celular. Vamos a alguna de las descripciones de los videos, damos clic en mostrar más y encontraremos los grupos en Telegram donde podrán vincularse y participar con los demás aspirantes a los diferentes procesos de selección. Éxitos para todos.